Gracias, Señor. Hermanos, bienvenidos a este Pentecostés. 33 días gozándonos y disfrutándonos con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en esta noche reciban toda bendición espiritual. Amén. Hermanos, nos convenía que Jesús se fuera. ¿Por qué? Porque si no llegaría ¿qué? El Espíritu Santo a purificarnos, a santificarnos, a llenarnos de Él, a guiarnos. Por eso, hermano, reciba ese poder del Espíritu Santo. Amén. Esa es la bendición grande que nos dejó Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, un tema bonito. Aprendí bastante de este tema. Gloria a Dios. Y de lo que aprendí, vengo a enseñarles. Amén, hermanos. Hermanos, el tema de hoy es propósitos de los dones espirituales para edificar la iglesia. Ese es el tema. Propósitos de los dones espirituales para edificar la iglesia. Nuestra hermana Marta nos leyó Efesios 4, versículo 11 y 12. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que Jesús nos da ¿qué? Los dones, ¿para qué? Para capacitarnos a los creyentes. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia. Amén. Eso es lo que hace Jesús. Nos dio esos dones a los creyentes para el servicio de ¿qué? De la iglesia. Para perfeccionarnos, para servirle a Él. Amén, hermanos. Ahora habla Hechos 8. Hechos 8, 26 al 40. Vamos a ver una lectura, un videito ahí en el video y van a seguir la lectura. Amén. Todos tienen Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Póngame de hermano, por favor. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos 8, 26 al 39. Gloria a Dios. Hermanos, aquí vemos cómo Felipe utilizó sus dones. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia, para el crecimiento ¿qué? Del evangelio. Aquí en esta historia, hermanos, en este pasaje vemos tres personajes.
el Espíritu Santo, Felipe y el etíope. 3 personajes. Vamos a hablar del primero. El Espíritu Santo es el que nos da ¿qué? Los dones, nos guía, nos capacita para el servicio de ¿quién? Del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, los dones son regalos de ¿quién? De Jesús para nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Eso es un regalo que Jesús nos da a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Hermanos, y nosotros como instrumentos de Dios tenemos que poner en práctica estos dones. Amén. ¿Para qué, hermanos? Porque no es para la gloria de nosotros, es para la gloria de ¿quién? De Dios. Amén. ¿Para el crecimiento de quién? De la iglesia. ¿Para el crecimiento de quién? Del Evangelio. ¿Para el crecimiento de quién? Del cuerpo de Cristo. Vamos a Efesios. Ahí nos dice muy claro. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es él? Jesús. Él nos dio los dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿quién? Del ministerio, para edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Ahí vemos, hermanos, que usted y yo, hermanos, somos ministros, somos perfeccionados, ¿para qué? Para la obra de Dios, para el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. El segundo personaje es Felipe. ¿Quién era Felipe? Hermanos, la Biblia nos dice en Hechos 6 que Felipe era un diácono, 7 diáconos que escogieron para servir ¿qué? En la iglesia. ¿Para que le sirvieran qué? A las viudas. ¿Para qué? Para que sirvieran qué? A las mesas. Pero estos diáconos, eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 6. Después lo leen, hermanos, que es una historia muy linda, muy preciosa, hermanos. Pero estos diáconos tenían que ser ¿qué? Buen testimonio. Tenían que ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de mucha sabiduría. Eso nos dice ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo estaba usando a Felipe de una forma tan grande, tan maravillosa, hermanos, porque era un hombre obediente, tenía esa pasión, ese amor. ¿Por qué? Por las almas, hermanos. Este hombre, hermanos, un simple ¿qué? Diácono que servía, pero ¿sabe qué? Como tenía esa hambre, esa sed de servirle, de obedecerle a Dios, hermanos, a él le conocían como Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista. Esto lo podemos ver en Hechos 21, 8. Hechos 21, 8. ¿Cómo le dicen al hombre? Felipe el Evangelista. Gloria a Dios. Hechos 21, 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos a la casa ¿de quién? De Felipe el Evangelista, hermanos. ¿Y moramos qué? Con él. Hermanos, ahí vemos, hermanos, que era ¿qué? Evangelista, un don que Dios les dio. Fuera de ser diácono, de servir en la iglesia, él también tenía el don de ¿qué? De ser evangelista, hermanos. El tercer personaje, ¿quién es? El etíope. ¿Quién es el etíope? Es un administrador de los tesoros de la reina de Etiopía. Amén. Hermanos, el etíope es la razón de ser de esta historia. ¿Y saben por qué? Porque esta historia nos narra cómo este hombre aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, hermanos. Eso es este hombre, hermanos. Cómo esta persona, hermano, aceptó a Jesús en su corazón. Y aquí también vemos que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Hermanos, así como utilizó a Felipe, te puede utilizar a usted y a mí. Así como este hombre recibió a Jesús, un simple hombre, hermanos, así vamos, los que están en la calle también pueden recibir ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hermanos. Amén. Hermanos, otra cosa que vemos aquí,
Hermanos, el Espíritu Santo no es un protagonista más. El Espíritu Santo es el autor de esta historia. ¿Por qué? Porque este etíope conoció que Jesús es el Salvador de su alma, que Él era el gozo, que Él tenía, hermanos, conocer a quién era ese que estaba leyendo ahí. Entonces, ¿qué hizo Él? Buscó a Dios. ¿Buscó qué? El poder del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, y en este pasaje hay una pregunta muy importante. Y esa pregunta la vamos a tomar nosotros como punto de partida para una ¿qué? Una buena enseñanza, hermanos. Amén. Hermanos, miren, la Biblia nos dice, nos exhorta, hermanos, aquí en la iglesia, los pastores, los ministros, los evangelistas, siempre nos dicen, lean la palabra de Dios, lean las escrituras, porque esa ¿qué? Es la palabra de Dios. Aquí encontramos quién es Dios. Aquí vemos las promesas de Dios para nosotros, lo que Dios hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Aquí lo vemos, hermanos. También nos advierte sobre qué, sobre el pecado, hermanos. Eso es lo que nosotros vemos que en la Biblia. Pero muchos de nosotros, hermanos, la leemos, pero no qué, la entendemos. La leemos, pero qué, pero no la entendemos, hermanos. Y en esta noche, dígale al Espíritu Santo que lo ilumine, que le abra sus ojos espirituales para poder entender y comprender que la palabra de Dios. Hermano, nos convenía que el Espíritu Santo se fuera, porque mire, durante todo este Pentecostés hemos hablado de la obra del Espíritu Santo con nosotros, hermanos, y es una obra que maravillosa, espectacular, hermanos, para nuestras vidas, hermanos. El Espíritu Santo nos anhela. Nosotros también tenemos que anhelar el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar hoy más que nunca, hermanos, que nuestro corazón sea lleno del aceite, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestras lámparas no se apaguen y podamos escuchar la final trompeta, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Hermanos, esta historia es bonita y digo ¿por qué? Porque el Espíritu Santo muestra cómo guía a Felipe a encontrarse con este hombre. Esta historia es bonita, ¿por qué? Porque vemos cómo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio a este hombre, al etíope, y aceptó a Jesús en su corazón. Esta historia es hermosa, hermanos, y podemos ¿qué? Ponerla en práctica también nosotros. Hermanos, aquí vemos la obediencia ¿de quién? De Felipe. El ángel le dijo, ve a este lugar. ¿Y Felipe qué? Inició su viaje a aquel lugar. El ángel le dijo, desciende de Jerusalén, ¿a dónde? A Gaza, por un desierto. ¿Y el hombre qué? Obedeció. El hombre obedeció, hermanos. Grande es Dios, hermanos. Dios siempre ama ¿qué? La obediencia y la bendice. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo aquí nos muestra cómo respalda a este simple hombre, hermanos. Lo vemos en Hechos 8. En Hechos 8:4 vemos cómo Dios respalda a este hombre. Este hombre estaba ¿qué? En Samaria. Allí no creían en Jesús, pero allí estaba este hombre, un simple ¿qué? Diácono, que le servía a las viudas, le servían las mesas. Este evangelista tenía esa pasión, esa hambre, ¿por qué? Por expresar el evangelio. Y él estaba en Samaria, y muchos de ellos, hermanos, creían que en el evangelio, en las palabras que el Espíritu Santo le ponía ¿a quién? A Felipe. Hermanos, y eran sanos, y venían, y todos aquellos ciegos, paralíticos, todo, Felipe los sanaba, pero no era él. ¿Era qué? El Espíritu Santo, el poder de Dios en su vida, hermanos. No era para vanagloriarse él, sino ¿para qué? Para hacer de bendición a la iglesia. Ahí Felipe estaba ¿qué? Mostrando esos frutos, hermanos. Esos frutos para el crecimiento ¿de qué? De la iglesia, hermanos. Eso es lo que estaba haciendo ¿quién? Felipe. Gloria a Dios. Y hermanos, cuando Felipe recibió este llamado del ángel de aquel lugar, ¿el qué hizo?
obedeció. ¿Cierto que sí? El ángel le dijo, ve a este lugar, a aquel lugar donde yo te mostraré y vas a ver grandes cosas que vas a hacer allí. Pero hermanos, él simplemente ¿qué? Obedeció, porque él sabía que detrás de todo esto estaba ¿quién? Dios, que iba a obrar ¿qué? Grandemente, hermanos. Él simplemente ¿qué? Obedeció. Él simplemente ¿qué? Se dejó guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Los que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿somos hijos de quién? De Dios. Amén, hermanos. Miren, él simplemente se fue allá y mientras él iba, vio que venía ¿qué? Un carro. Y el ángel le dijo, acércate a ese carro. Cuando él se acercó al carro, ¿qué? Escuchó que ¿qué? Que el etíope estaba ¿qué? Leyendo el rollo de ¿quién? Del profeta Isaías. Y él se acercó. Cuando él se acercó, oyó lo que ese etíope estaba leyendo, como que estaba leyendo durito, hermano, porque él escuchó atentamente. Y cuando él escuchó, ¿qué le dijo? Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Cuando él dijo eso, se estableció ¿qué? Una comunicación, una relación entre el etíope y Felipe. Ahí se estableció ¿qué? Esa comunicación. ¿Entiendes lo que lees? Hermano, es admirable lo que Dios puede hacer, hermanos, con cada uno de nosotros. Cómo Él, hermanos, puede cruzar los caminos de todos nosotros, de aquella persona con aquella persona. ¿Para qué? Para el propósito de Él, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado un mensaje en la radio y a través de eso recibimos ¿qué? A Jesucristo? Uno nos dio un testimonio, hermanos, y lo aceptamos y todo eso, y recibimos a Cristo, hermanos. Ustedes tienen sus historias, cómo se convirtieron al Señor, y fueron muchas las cosas que podemos contar, cómo llegamos a los pies del Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios obra grandemente, hermanos. Dios tiene poder, Dios todo lo tiene que calculado. Dios sabe, hermanos, quiénes van a ir a su presencia. Él sabe, hermanos, y todos los que estamos aquí tenemos que gozarnos de que nuestro nombre está escrito ¿qué? En el libro de la vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, ahora hablemos de unos detalles pequeños que nos dan ¿qué? Grandes lecciones, hermanos. Mire, él volvía sentado ¿en qué? En su carruaje. Volvamos a Hechos. El etíope volvía ¿qué? En su carruaje, leyendo, versículo 28. Versículo 28. Volvía sentado en su carruaje, leyendo ¿qué? El profeta Isaías. Él venía en su carruaje concentrado. Aquí vemos que ¿qué? Que él venía de Jerusalén y él estaba adorando allá, un religioso. ¿Pero qué? Él venía leyendo la palabra de Dios. Hermanos, la lectura es importante para cada uno de nosotros, para las personas. La lectura es importante. ¿Por qué? Porque la lectura ¿qué? Nos instruye. La lectura ¿qué? Nos capacita. La lectura ¿qué? Nos da luz, entendimiento, conocimiento. Esto fue lo que le dijo Pablo a su discípulo ¿qué? Timoteo. Ocúpate de la lectura. Primera de Timoteo 4:3, hermanos. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:13. Mire lo que le dice. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ocuparnos de la lectura, de la palabra, ¿quién? De Dios, hermanos. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. ¿Y cuántos hermanos han venido a los pies de Cristo escuchando esta palabra? ¿Cuántas personas han sido salvas su alma por escuchar qué? La palabra de Dios. Hermano, esta palabra es como qué? Como un martillo que golpea, hermano, nuestras vidas. Que dice, mire por aquí, encomienda a otros caminos y qué? Y él hará, hermanos.
Hermanos, esto es duro, pero después es como un bálsamo, como esa miel, hermano, que es dulce a nuestra paladar, hermanos. Así es la palabra de Dios, hermanos. Por esta palabra muchos somos salvos. Por esta palabra es que usted y yo estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, miren, el trabajo de las sociedades bíblicas, los que hacen estas Biblias, hermanos, es digno de admirar. Es digno, hermanos, de ver ese trabajo de ellos. Están poniendo su granito de arena al servicio. Cómo ellos dan estas Biblias por todo el mundo. Las ponen en diferentes idiomas, hermanos. ¿Para qué? Están poniendo su granito de arena, su servicio, su don, lo que Dios les dio, hermanos. ¿Para el servicio de qué? De la iglesia. ¿Para el servicio de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que crezca el evangelio, hermanos. Es digno de admirar, hermanos, lo que ellos hacen con estas Biblias, hermanos. Amén, hermanos. Para el crecimiento del evangelio, hermanos. Hermanos, y volviendo con el etíope, podemos notar que él sentía esa voluntad de ¿qué? De leer, ¿sí o no? Hermanos, pero hay un gran problema con nosotros, que nosotros sabemos leer, pero no queremos ¿qué? Leer la palabra de Dios. Dios nos dio esta palabra, hermanos, pero nosotros no queremos ¿qué? Leerla, hermanos. No queremos ¿qué? Escudriñarla. Esto es un manual de ¿qué? De instrucciones para nuestro diario vivir, hermanos. Y tenemos que leerla, hermanos, qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas. Amén. Y hermanos, el etíope tenía ¿qué? Muchas ganas de ¿qué? De leer, de instruirse, hermanos, de saber esto y aquello, hermanos. Él podía estar, hermano, en el carro ahí, mirando el paisaje, o comiendo, o durmiendo, pero ¿el qué hizo? Estaba leyendo la palabra ¿quién? De Dios. Él tenía hambre y sed de ¿qué? De justicia, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, tener esa hambre y esa sed de justicia. Y eso nos lo da ¿quién? El Espíritu Santo, hermanos. Amén. Hermanos, en la Biblia encontramos, vuelvo y se lo digo, el mensaje de Dios. En la Biblia encontramos el plan de salvación para las almas, hermanos. Y el mismo Jesús nos lo está diciendo en Juan 5:39. Juan 5:39. Miren lo que nos dice Juan 5:39. Gloria a Dios. Aleluya. 5:39. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas ¿qué? Encontrás ¿qué? La vida eterna. ¿Y ellas qué? Son las que dan ¿qué? Testimonio de mi hermano. Esta palabra es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que escudriñarlas, hermanos, porque aquí encontramos que la salvación para nuestras vidas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El mismo Jesús se lo dijo: escudriñar las escrituras, escudriñarlas, hermanos. Hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes, hermanos, a veces descuidamos que la lectura de la palabra de Dios. Hermano, esta palabra es la que nos alimenta, es la que nos nutre, es la que nos vivifica, nos purifica, hermanos. Hermanos, eso es como no echarle agüita a las matas. Si nosotros no le echamos agüita a las matas, ¿qué pasa? Se secan, se mueren. ¿Por qué? Porque no tienen nutrirse, hermanos. Tienen que recibir ¿qué? El sol para poder ¿qué? Crecer, hermanos, y producir ¿qué? Frutos, hermanos. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Mire, escúcheme bien esto. La palabra de Dios nos aparta ¿de qué? Del pecado. ¿O qué quiere? O que el pecado nos aparte ¿de quién? De la palabra de Dios. ¿Nos aparte de quién? De Dios. ¿Nos aparte de quién? De Jesús. ¿Nos aparte de quién? Del Espíritu Santo. La Biblia nos acerca ¿a quién? A Dios. La Biblia nos aleja ¿de quién? Del pecado, hermanos. Entonces, tenemos que escudriñar las Escrituras.
Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, el etíope venía sumamente interesado en la lectura de qué? Del profeta Isaías. ¿Cierto que sí? Eso lo vemos en el versículo 30. Vamos a Hechos. Versículo 30. Él venía interesado, hermanos, leyendo al profeta Isaías. El 30. El 30 dice: acudiendo a Felipe, le oyó que el qué, él leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Hermanos, esa pregunta estableció qué, esa comunicación, esa relación entre quién, entre Felipe y el etíope, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque Felipe quería que ayudarle con sus inquietudes espirituales. Felipe quería ayudarle ¿qué? A que él descubriera ¿qué? La luz, que sus ojos quedaran ¿qué? Abiertos, hermanos. Felipe quería enseñarle ¿qué? Que Jesucristo es la verdad y la vida, y que no había al Padre sino ¿qué? Por él, hermanos. Eso es lo que Felipe quería ¿qué? Enseñarles, hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo es el maestro que nos capacita a cada uno de nosotros. Y hoy debemos de pedirle, hermanos, hoy más que nunca, hermanos, como está este mundo, hermanos, que nos guíe, que nos capacite, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestro entendimiento, hermanos, que abra nuestro corazón para guardar ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Nos convenía que Jesús se fuera, hermanos, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro ¿qué? Consolador. Amén. Hermanos, pero también hay personas en las iglesias que hacen estudios especiales, que se están preparando ¿qué? En el ministerio, y esas personas que nos iluminan, nos aconsejan, mire esto, mire aquello, porque están ¿qué? Capacitadas, hermanos. Y esto mismo le pasó ¿a quién? A Felipe. Felipe obedeció, Dios lo tenía capacitado, se sentó en el carro del etíope y empezó ¿qué? A explicarle la palabra de Dios. Empezó a enseñarle, hermanos, el evangelio, hermanos. ¿Y el qué? Aceptó a Jesús como su único y suficiente ¿qué? Salvador. Hermanos, así es mismo cuando venimos nosotros a la iglesia, cuando estamos aquí y escuchamos ¿quién? Al pastor enseñándonos, hablándonos de la palabra de Dios, aconsejándonos, hermanos. Todos aquellos hermanos creyentes que han recibido esa capacitación del Espíritu Santo nos ayuda a que en nuestras necesidades, en nuestros consejos que necesitamos, hermanos, ellos tienen esa autoridad. Así como Felipe ayudó al etíope, así los pastores, los ministros nos pueden ¿qué? Ayudar, hermanos. Hermanos, él mismo constituyó ¿qué? Profetas, pastores, ministros y todo eso, hermanos. Pero todos ellos están cimentados ¿en quién? En Cristo. Los profetas y los apóstoles están cimentados ¿quién? En Cristo, hermanos. Y nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios en las ¿qué? En los cimientos de los apóstoles y de los profetas, hermanos. ¿Y en los qué? Y en los cimientos de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y anunciar ¿qué? Las buenas nuevas, hermanos. Miren, en Efesios nos dice, en el 11:12 nos dice que este ministerio es para qué, para fortalecernos, para enseñarnos, para capacitarnos, hermanos. Eso es lo que hace el pastor, eso es lo que hacen los evangelistas. Nos capacitan, nos enseñan, nos ayudan. Para nosotros ¿qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿qué? De las tinieblas a la luz. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, esta historia también nos da grandes verdades a nosotros. Si nosotros predicamos el evangelio, vamos a tener que esos mismos resultados que tuvo Felipe. Miren, ¿cuáles fueron los resultados? El etíope ¿qué? Creyó. El etíope ¿qué? Obedeció. El etíope ¿qué? Se fue ¿qué? Gozoso, hermanos. Miren, 3 resultados preciosos que tuvo este hombre, hermanos. Amén. Hermanos, cuando Felipe le explicó este libro, hermanos, que nació en su corazón esa llama, hermanos, de fe.
Cuando Felipe le explicó este evangelio, hermanos, esta palabra, en su corazón se llenó ¿qué? Esa llama de fe. Hermanos, la fe es la puerta para entrar ¿qué? A la justificación, hermanos. La fe es la puerta donde usted puede entrar a la justificación que nos da ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso estamos aquí, por fe, hermanos. Por fe, hermanos, y por nuestros padres, por aquellos que creyeron, nos dirigieron la mano de la palabra, y usted está ¿qué? Aquí. Hermanos, yo estoy aquí por mi mamá. Hermanos, ella fue la que me inculcó ¿qué? Los caminos de Dios. Ella fue la que me trajo aquí pequeñito, así como está mi hija allá, pequeñito, así me trajo mi mamá. Y aquí, hermanos, crecía, molestaba todo eso, le hacía también la vida imposible a los profesores. Pero, hermanos, ese cimiento que mi mamá enseñó, hermanos, aquí estoy yo parado, enseñándoles la palabra de Dios, hermanos. Y yo doy gracias a Dios, amén. Denle el aplauso, la gloria sea para Dios. Amén. Hermanos, yo estoy muy agradecido con mi mamá, porque ella que me enseñó los caminos de Dios. Ella fue Felipe, y me enseñó ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ahí está el primer resultado. Él creyó, hermanos. Él creyó en esa justificación. Él creyó, hermanos. Y esa fe ardió en su corazón, hermanos. ¿Y se fue qué? Con gozo. Porque tenía a Cristo ¿qué? En su corazón, hermanos. Se fue con gozo. Hermanos, este hombre ¿qué? Religioso. Estaba en Jerusalén adorando y todo eso. Un hombre religioso. Pero Felipe le trajo ¿qué? La luz verdadera. Felipe ¿qué? Le mostró la luz del mundo, hermanos. Amén. Felipe le ayudó a abrir ¿qué? Esos ojos espirituales. Hermanos, cuando él abrió esos ojos espirituales, ¿qué fue lo que vio? Agua. ¿Y qué le dijo a Felipe? ¿Me puedo bautizar? Y Felipe ¿qué le dijo? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien pueda. Hágale. ¿Y qué hizo? Obedeció. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo él, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, y se metieron al río y fue ¿qué? Bautizado. Creyó y obedeció. Esos fueron los resultados. Obedecer, hermanos. Obedecer, hermanos. Por eso que usted está aquí, porque obedeció. Se aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y lo llevó a qué? Al tercer ¿qué? Resultado. Se fue ¿qué? Gozoso, hermano, alegre, porque tenía ¿a quién? A Cristo en su corazón, hermanos. Hermanos, se fue contento porque este pasaje que le explicó Felipe era ¿qué? El plan de salvación para su vida, hermanos. Miren cómo Felipe fue usado por el Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia. ¿Para el crecimiento de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Para el crecimiento de qué? Del Evangelio, de la palabra de Dios. Hermanos, ¿solamente por qué? Por leer la palabra de Dios. Por tener ¿qué? Hambre y justicia de esta palabra, hermanos. Hermanos, hay una canción antigua que dice, una mirada de fe es la que puede ¿qué? Salvar al pecador, hermanos. Y por eso estamos aquí, por esa mirada de fe. Eso fue lo que hizo el etíope. Esa mirada de fe, hermanos, fue la que lo salvó. Y se fue gozoso, ¿qué? Me imagino que el Espíritu Santo también lo llenó de sus dones. Y se fue para Etiopía y allí le explicó la palabra a todos los que estaban allá y fue de bendición. ¿Para quién? Para su nación, hermanos. Para el crecimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, mire qué pasaje tan precioso, hermanos. ¿Cómo este hombre se va a utilizar por quién? Por el Espíritu Santo. Para el crecimiento de la iglesia. Amén. Hermanos, yo hoy les digo, cada uno tiene su talento, su don. No importa, hermanos, cuál sea, pero póngalo en las manos de Dios. En las manos de Dios, hermanos. Yo nunca me vi predicar aquí la palabra de Dios, pero gloria a Dios, hermanos, que estoy aquí. Pero la gloria y la honra sea para quién? Para nuestro Padre Celestial, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Póngase de pie, hermanos, y vamos a darle la gloria y la honra al Señor por Jesús.
por esa obra redentora que hizo en la cruz.